Vamos a leer el mensaje a Esmirna. Está en Apocalipsis 2, del versículo 8 al 11, y dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hola, pues vamos a estar explicando un poquito de la iglesia de Esmirna. Esta iglesia es la segunda de la que habla el Señor. También se le habla al ángel de esta iglesia, que es, como habíamos dicho, el liderazgo. Está dirigida al liderazgo que gobierna a esta iglesia, que tiene unas características muy particulares. No se recuerdan, está a unos 60 kilómetros al norte de Éfeso. Y es una ciudad portuaria, es una ciudad que presume que tenía buena economía. Probablemente recibió todo de Éfeso, lo que es la plantación de la iglesia. Es curioso porque Esmirna, aunque es rica y tiene economía buena, tiene una buena economía, dice en el texto que leímos que la iglesia era pobre, aunque entre paréntesis dice que es rica. Materialmente, en ese entonces la iglesia en esa ciudad era pobre. Ahora recordemos que en esta época donde está la iglesia de Esmirna es una época que se sufrió mucha persecución. En ese entonces gobernaba un señor llamado Nerón, que si leemos en la historia fue muy, muy cruel. Sobre todo con los cristianos, fue una persona muy cruel. Solía empalar a la gente, quemarla viva. Lo menos que quizás te podía pasar era estar encarcelado, y si llegabas a salir, pues adiós. Si tenías bienes, probablemente te quedabas sin nada. Y Dios permitía que esta iglesia pasara por tribulación. Ahora uno dice, si te dicen ahorita que si tú sigues a Dios y vas a pasar por todo esto, dices pues adiós, ¿no? Va a ser muy difícil porque hoy en día pues lo que menos queremos es pasar incomodidades, pasar tribulaciones. Esta es una iglesia que se caracteriza por estar atribulada, por estar pasando por problemas, por estar pasando por dificultades. Y curiosamente, a diferencia de Éfeso, incluso cuando están tan cerquita una de la otra, es como ir de aquí hasta más cerquita que Ensenada. Pues Ensenada está a 80 kilómetros, está a 60 kilómetros. Ahí como a medio camino más o menos. Así de lejos estaba. Pero Esmirna no estaba pasando el mismo problema que Éfeso de frialdad. Al contrario, ellos estaban pasando tribulación, estaban pasando pobreza material en ese lugar, estaban pasando persecución, estaban pasando ese tipo de cosas. Seguir a Dios, ser cristiano, amar su palabra, seguirla, caminar, no nos exime de pasar tribulación. Al contrario, muchas veces vamos a tener que pasar por tribulación. Actualmente las Esmirnas de hoy en día, las iglesias de Esmirna hoy en día vendrían a ser como estas iglesias que son perseguidas, como en China, como en Medio Oriente, en Nepal, en todos esos lugares donde está prohibido hablar de Dios y hay mucha gente que es valiente. Yo no sé si yo me atrevería a ir a esos lugares y saber qué voy a pasar, y que muy seguramente pues no nada más la cárcel, es hasta la muerte. Por eso ahí le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia, los que dicen ser judíos y no lo son. Yo te conozco, yo sé qué es lo que estás haciendo.
A ellos no les dice arrepiéntete, están haciendo algo muy bien, pero es porque están pasando una prueba, están pasando tribulación y les dicen no temas de lo que vas a padecer. Probablemente están pasando tribulación y quizás van a pasar mayores tribulaciones. ¿Para qué? Porque ahí mismo dice, para ser probados. La única manera de a veces sacar lo mejor de nosotros es a través de situaciones y de problemas y tribulaciones, porque es como, no sé, para poder sacar músculo, pues se tiene que romper la fibra, para poder sacar perfume, tengo que machacar ciertos ingredientes, o sea, las pruebas en nosotros producen lo mejor de nosotros, sobre todo cuando es para Dios. Estas pruebas y dificultades nos hacen crecer en Dios. Es importante que entendamos que no el hecho de seguir y creer en el Señor nos va a exentar de pasar tribulación o necesidad. Nada más que cuando estemos pasando, pues seamos fieles hasta la muerte, que nos mantengamos para poder ganar esa corona de la vida, ganar la corona de la vida y vencer. Y ahora sí, ser exentos, pero de la segunda muerte. Ya llegará el punto en el que vamos a hablar acerca de qué es la segunda muerte. Pero ahorita, pues el que tenga oídos, si estamos pasando, o puede ser que si no estamos pasando ahorita en este preciso momento tribulación, muy pronto podamos llegar a estar en esa situación. Con todo lo que ahorita está pasando en el mundo, hay muchos movimientos alrededor que se están dando. Y no les extrañe que pronto empiece a haber censura sobre compartir de estos temas y empiece a haber persecución, clausura, ese tipo de cosas, que hasta cierto punto va a estar bien porque eso nos va a hacer que crezcamos, va a hacer que maduremos, va a hacer que realmente valoremos el privilegio que tenemos de leer y acercarnos a Dios libremente todavía. Porque va a llegar un punto en el que esto ya no va a ser posible. Yo creo que, no sé en cuánto tiempo, pero yo creo que muy pronto. Por eso es importante que lo más que podamos aprender y podamos escuchar y guardar en nuestro corazón de estos temas, lo hagamos con más diligencia porque, sí, el tiempo está cerca, entonces hay que tener oído. Hay que tener oído y aguantar vara hasta la muerte, aguantar vara hasta el final y saber que quién está con nosotros. Cuando hay tribulación, cuando hay dificultad, saber que Dios está allí, que está en la barca, que Él nos acompaña. Esa es la esperanza de los de Esmirna, era confiar en Dios y seguir hasta el final. Entonces, Esmirna, de hecho Esmirna viene de la raíz de mirra, creo, mirra. Y la mirra, de ahí se sacan muchos perfumes. Pero necesitas la piedra de la mirra, la resina, esa son como unas, parece piedra. La tienes que machacar para poder sacar la esencia y el perfume. Así a la iglesia de Esmirna, en medio de una ciudad rica, ellos eran pobres porque ellos no seguían los lineamientos o la corriente de esa ciudad. Entonces, pues no podían ser ricos allí. Gracias a Dios que, bueno, Él lo sostiene. Hoy en día, sí, también tenemos varias Esmirnas y ellos representan un periodo de persecución. Una iglesia que está en persecución. Vamos a ver la que sigue.